En Cuba, el marxismo es el único culpable. En Cuba no se elige entre diversas opciones, sino se ratifica, se reitera, a la espera de que una vez las chispas se enciendan en la pradera, queda otra de largarse de la isla. Pero esto es útil siempre que se corrijan las causas de esta espantada. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. En las últimas elecciones ha sido una estafa. Uno de cada 4 cubanos no votó. Esta es la cifra oficial que se calcula. A modo de protesta, muchos votaron por Superman o por Tarzán, especialmente en la provincia de Holguín, de acuerdo con los interrogatorios. Si se suman los que no votaron a las boletas arruinadas ex profeso, sale más del 50% del padrón electoral, todo un récord dentro de la breve historia del totalitarismo. Las elecciones a mediados de los 70 de lo pasado también fueron una estafa, pero eran producto de las ilusiones. Entonces se prometía una marcha ordenada hacia el socialismo que el apoyo de la Unión Soviética indicó. Ya ni eso queda en pie. Solo saltó por los aires cuando en 1991 desapareció la Unión Soviética y el 11 de julio de 2021, de la mano del movimiento San Isidro, cuando se tambaleó la revolución cubana. Quedan más de 1 millar de presos políticos y entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, el líder del movimiento, y el músico Michael Osorbo, tras conseguir 2 Emmy con su canción Patria y Vida, que Yotuel en el exterior defiende como nadie. Así viene ocurriendo desde hace más de 64 años. En Cuba no se elige entre diversas opciones, sino se ratifica, se reitera, a la espera de que una vez la chispa encienda la pradera. Los técnicos del Partido Comunista son expertos en busca de excusas a la crisis que inflige el sistema, pero no son magos imaginando soluciones. Queda la de largarse de la isla, pero es útil siempre que se corrijan las causas de la espantada. 300.000 cubanos corrieron hacia Estados Unidos y allí se han asentado el año pasado. 2 de los últimos llegaron en sendas alas Delta en solo 2 horas. La primera excusa es el embargo o bloqueo. Mi amigo empresario, Carlos Adrigas, quiere acabar con las excusas y las coartadas, como plegándose a ellos, como hizo el presidente Barack Obama, a sabiendas de que por ahí no van los tiros, sino por otra parte mucho más sensible. La naturaleza humana es contraria al marxismo-leninismo, como reconoció Alexander Yakovlev, el padre de Glasnost, una inolvidable tarde muy cerca del Kremlin, en el enorme despacho de Mikhail Suslov, ideólogo y vigilante de las esencias marxistas, ya entonces muerto en 1982. Pero, ¿por qué lo sabemos? Porque se ha intentado de 100 formas diferentes, bajo 100 líderes distintos, con todas las gradaciones del esquivo carisma y bajo diversas etnias, germánicos, eslavos, latinos, etc., y tras distintos telones de fondo religioso, católico, luteranos, budistas, etc., y en absolutamente todos ha fallado. La idea de igualar a todos los seres es disparatada, como lo de la teoría del valor de Marx. Don Carlos sabía desde la reputación del economista William Hambron y sus marginalistas. Su teoría del valor es similar a la que sostenían Adam Smith y David Ricardo. Estaba en esencia equivocada. A los economistas clásicos le molesta, supongo, estar en semejante compañía porque el señor Marx se le ocurrió copiar un error de los insignes fundadores de la secta y no revisarla. A Friedrich Engels le endilgaron la tarea de elegir el camino a la inmortalidad del compañero de toda la vida. Tenía que despedir el cadáver en marzo de 1888. Engels se consideraba el segundo violín de aquella extraña orquesta, en la cual, claro, Karl Marx era el primero. Marx, de acuerdo con Engels, solo pudo hacer 2 aportes: la hipótesis de que los capitalistas se quedaban con la parte del león gracias a la plusvalía, y el fundamento de la lucha de clases, el hecho obvio de que siempre hay prerequisitos antes de recurrir a la batalla de ideas, todo lo cual se fundamenta en George Hegel. O sea, de acuerdo con Engels, la plusvalía era un instrumento del robo de los proletarios y no, como suele ser, una recompensa agónica, casi olvidada,
porque fracasan 5 de 6 empresas en el mercado, y Hegel, en el fondo filósofo que inspira el marxismo, sino una referencia idiota, apenas una tontería. Había suficientes elementos en la década de los 50 del siglo XX para desechar el marxismo. Las dos Alemanias comenzaban a configurarse, las dos Chinas, la de Taipei y la de Pekín. Se iniciaba la competencia. Incluso una mirada profunda de la propia Cuba podría reflejar cómo se traducía la cercanía de la isla a los centros de mayor desarrollo. La Cuba real vivía uncida a Estados Unidos, a su gran tamaño, a su capital, a sus centros creativos. Más de 6 décadas después, se ha visto que fue una locura tirarlo todo por la borda. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel, el único gobernante que conoce los resultados electorales antes de las votaciones. El pasado 26 de marzo, la agencia estatal Prensa Latina citó las palabras del presidente designado en Cuba, Miguel Díaz-Canel, tras ejercer el voto en las primeras horas de la mañana en el colegio electoral. Vamos por más, hacia otra nueva victoria revolucionaria, dijo. La prensa internacional auguraba un mayor porcentaje de abstenciones que las reconocidas por la dictadura en las elecciones municipales de 2022, cuando se registró más del 30% de abstención, por encima de un 10% de boletas en blanco o anuladas. Pero, ¿por qué los resultados oficiales son insólitos? Los cubanos sufrieron una inflación del 73% durante 2022 con respecto a 2021. Como señalaba el medio Infobae el propio día de la votación, el país atraviesa una grave crisis desde hace 2 años por la conjunción de la pandemia, los errores de la política económica y monetaria, la represión política. En ese tiempo se profundizó la escasez de alimentos y de medicinas y se han multiplicado las filas, que se hundió el valor del peso. Además, hace más de un año que los cortes eléctricos son cotidianos. Todos los días, aunque sea un rato, los cubanos están obligados a vivir sin luz. Basta consultar la prensa independiente para constatar el deterioro constante de los indicadores primarios de la sobrevivencia de los cubanos, la escasez de alimentos, la indetenible inflación y el colapso de los servicios elementales, agua potable, viviendas, transporte público, atención médica y electricidad, lo que hace imposible una opción favorable de la población hacia la gestión gubernamental. Pero la dictadura dice lo contrario. El fraude es estructural. ¿Para qué las elecciones con 470 candidatos designados por el partido único para ocupar un igual número de escaños? ¿Para qué hacer elecciones si no es permitida la oposición ni es posible elegir a los representantes políticos? ¿Para qué hacer elecciones si está prohibido hacer una campaña electoral? ¿Para qué hacer elecciones si el partido único y la seguridad del Estado controlan los medios de difusión, el Consejo Electoral y el Padrón Electoral? ¿Para qué hacer elecciones con una ley electoral que prohíbe el escrutinio ciudadano de los votos a nivel municipal, provincial y nacional? Luego de la tarea de ordenamiento implementada en enero de 2021, el salario mínimo aumentó a $87 mensuales, según la entonces inoperante tasa oficial de cambio. La ausencia de producción en el país, la galopante inflación y el aumento exponencial de los servicios de agua potable y de electricidad hicieron caer el poder adquisitivo de la población a niveles inferiores a los que ya existían en enero de 2021. Ese es un ejemplo, entre tantos, de las falsedades que la dictadura vende a la comunidad internacional. Ahora que se aproxima la evaluación periódica universal de las Naciones Unidas y el vencimiento del mandato en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, el cual pretende renovar en noviembre de este año, el régimen cubano hace un esfuerzo fundamental para conseguir sus metas políticas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.